Bien, ahora sí, estamos grabando, comenzamos con la unidad número 5. Ahora les comparto pantalla, les pido por favor que me confirmen cuando puedan ver el Power. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Gracias, chicos. Bueno, entonces hoy comenzaremos con el desarrollo de la unidad número 5 y en función a eso, la unidad número 5 tiene que ver justamente con los gobiernos radicales. Bien, la experiencia un poco que se da a partir de la aplicación de la ley Sáenz Peña, que se sanciona en 1912 y que en el 16 tiene su primera aplicación a nivel nacional. En ese esquema, entonces, esta unidad la vamos a desarrollar durante la clase del día de hoy y la clase del día de mañana, del miércoles, perdón. La van a terminar de ver con la profesora Masi. Y como bien les decía, esta unidad justamente tiene que ver con el desarrollo de los gobiernos radicales. En ese esquema, justamente, es que en esta aplicación, digamos, de la ley Sáenz Peña por primera vez a nivel nacional, le permite, tal como ustedes pueden ver en el Power, el triunfo a la Unión Cívica Radical y por lo tanto a Irigoyen y digamos alcanzar a Irigoyen la presidencia. Bien, los partidos conservadores que hasta el momento habían estado gobernando la Argentina, se dividían entre la Concentración Nacional y el Partido Demócrata Progresista, y bueno, también tenemos participación del Partido Socialista. Un dato interesante de ver es que de la cantidad de habitantes habilitados para votar, que es de 1.100.000, votan alrededor de 740.000, lo cual supone justamente que, digamos, esta es por primera vez la aplicación, digamos, de la obligatoriedad del voto, ¿no? Esto es un dato interesante para tener en cuenta y, digamos, y compararlo con las elecciones posteriores, ¿bien? En ese esquema, entonces, es que llega Irigoyen a la presidencia, y en función a eso es que, bueno, acá podemos observar Irigoyen a la izquierda y Alvear a la derecha. Ellos son, digamos, los dos presidentes que vamos a estudiar durante esta unidad número 5. Y un poco la idea es justamente analizar el gobierno de Irigoyen, cuáles fueron sus objetivos, cuáles fueron sus límites, cuáles fueron sus medidas políticas, qué tipo de partido conformó, digamos, qué características tenía esta Unión Cívica Radical, y cuál fue, digamos, el impacto de esta Primera Guerra Mundial en el gobierno de Irigoyen. En ese esquema, entonces, es importante tener en cuenta justamente que, tal como se nos indica el Power, el lema del gobierno de Irigoyen era reparación y constitución. Yo les había anticipado en las clases anteriores justamente que los lemas lo que hacen, digamos, nos permiten comprender hacia dónde va un determinado gobierno, en cuáles son sus medidas, nos permite entender cuál es su plan de gestión. Y en este sentido, entonces, el lema reparación y constitución lo podríamos explicar de la siguiente manera. Reparación vinculado justamente a las instituciones que entendían los radicales que habían sido dañadas o mal interpretadas por los gobiernos anteriores, ¿bien? Particularmente por el Partido Autonomista Nacional, que era el que había gobernado más de 30 años en la Argentina. Y el segundo concepto, que tiene que ver con la Constitución, justamente se refiere a respetar la Constitución. Ellos sostenían que la Constitución dictada en 1853 era justamente, digamos, establecía cuáles eran los derechos, las garantías, cuáles eran las instituciones, la división de poderes, los distintos, cómo se organizaba cada uno de esos poderes, pero que en la práctica no había sido respetada. Entonces, uno de sus objetivos era justamente poner nuevamente en valor a esa Constitución de 1853. Entonces, buscaban reparar las instituciones que entendían que habían sido mal interpretadas, que, por ejemplo, a través de digamos, las características que en ese momento tenía el voto, hacían justamente que un solo partido político pudiera acceder al poder y en función a eso tomar las decisiones de gobierno, y que, bueno, digamos, esto también es producto justamente del impacto que tiene la reforma electoral de 1912. En ese sentido, entonces, también lo que yo les había anticipado
el lunes de la semana pasada, es que se ponía, digamos, en debate este concepto de ciudadanía, si esa ciudadanía era concebida o concedida, ¿no? Si era concebida, significa justamente que cada uno de los ciudadanos quería, digamos, anhelaba, tenía en sus intereses poder votar en condiciones de mayor transparencia y de esa manera dotar de legitimidad a al gobierno, y por otro lado, digamos, el concepto de ciudadanía concedida, que tiene que ver justamente con que son los mismos partidos, digamos, quienes reclaman esas condiciones de mayor transparencia son los partidos políticos, y en ese esquema es, digamos, la política la que le concede, la que le otorga a la ciudadanía ese derecho, ¿no? Y como yo les había anticipado la semana pasada, justamente se entiende que esta ciudadanía es más concedida que concebida, justamente porque el grado de participación en el marco de un proceso electoral de obligatoriedad de voto marca justamente que no todo el mundo va a votar en el 16. Sí se ve cómo, lo van a terminar de ver el día miércoles, cómo va en aumento esa participación que debería ser obligatoria en la ciudadanía, y, digamos, con el paso del tiempo, cómo la ciudadanía va comprendiendo justamente esta obligatoriedad del voto y, digamos, la importancia que tiene, de poder ejercer su derecho en el marco justamente de otorgar legitimidad a un gobierno. En ese esquema, entonces, si bien nosotros, digamos, ustedes pudieron observar ya volvemos un poquito para atrás, el porcentaje que saca Irigoyen a nivel nacional, eso, digamos, si bien lo importante acá es observar, por un lado el porcentaje, pero por otro lado también la diversidad de colores que uno ve en este mapa, ¿no? Eso supone justamente que tiene oposición política, Irigoyen, y entonces, que en su vínculo con la oposición se va a ver en el ámbito justamente de debate, de discusión, que es el Congreso, ¿no? Y en ese esquema, entonces, lo que Irigoyen busca justamente es, a través de, digamos, su herramienta de la intervención federal, digamos, justamente aplicarla a aquellas provincias que son contrarias al radicalismo para deponer a los gobernadores electos, para nombrar un interventor, y no solo eso, sino que de esa manera también eso tiene una incidencia en los representantes a nivel nacional, justamente, digamos, modifica particularmente la representación de senadores de esas provincias a nivel nacional. Eso por un lado, ¿bien? Esas intervenciones federales, la gran mayoría se hicieron cuando el Congreso no estaba sesionando, digamos, está en el periodo de receso, lo cual permite, frente a situaciones excepcionales, que el gobierno nacional, el presidente, pueda llevar adelante estas intervenciones federales. La realidad es que, si bien es un instrumento, digamos, constitucional, la intervención federal, bueno, lo que se puede merituar tiene que ver justamente con la real urgencia o la real causa para que una intervención federal pueda efectuarse. La realidad es que durante el primer gobierno de Irigoyen hubieron muchas intervenciones federales y todas fueron a provincias opositoras, ninguna una provincia oficialista. Eso por un lado. Y por otro lado, justamente, ¿de qué manera responde la oposición? Bueno, la oposición responde a través de las interpelaciones parlamentarias. ¿Qué son las interpelaciones parlamentarias? Bueno, justamente cuando el Congreso o alguna de las cámaras convoca al presidente o a alguno de sus ministros para que dé explicaciones acerca de alguna determinada medida o política, ¿no? Esta interpelación parlamentaria tiene que ver con, digamos, es un antecedente de lo que hoy conocemos como el sistema de control de poderes, ¿no? Estas interpelaciones parlamentarias se efectuaban por parte, digamos, eran solicitadas por parte de la oposición, pero frente a la cual el oficialismo, el presidente y sus ministros justamente no acudían, ¿bien? Entonces había el vínculo entre oficialismo y oposición durante el gobierno de Irigoyen era muy tenso, ¿no? Era un vínculo que prácticamente estaba roto, justamente porque Irigoyen, como tenía oposición en una de las cámaras del Congreso, particularmente en la Cámara de Senadores, no
por un lado, efectuaba las intervenciones federales a fin de modificar la composición de esa Cámara, y no solo eso, sino que gobernaba, o lo hizo durante su gestión, con decretos, ¿bien? Lo cual le permitía justamente, a través de esos decretos, no tener que pasar por el Congreso. Entonces el vínculo, digamos, durante el primer gobierno de Irigoyen se observa justamente cómo este vínculo entre oficialismo y oposición está resquebrajado, y el oficialismo se guarda, por así decirlo, dentro del Poder Ejecutivo, y la oposición hace lo suyo en el Congreso, ¿no? Son como dos ámbitos en donde cada uno se siente cómodo y en donde hay poco diálogo entre oficialismo y oposición. Ahora bien, otra de las cuestiones interesantes para analizar respecto de la Unión Cívica Radical, que bueno, también es importante que ustedes recuerden que lo vimos también en la unidad número 4, cómo surge la Unión Cívica como nueva Unión Cívica Radical, buscando, tiene su primera aparición en 1890 y va teniendo, sus divisiones hasta que a partir del 16 se convierte en partido de gobierno, ¿bien? Y ahí les he colocado un concepto que tiene que ver con el concepto de partido moderno. ¿Qué significa esto de partido moderno? Bueno, es algo que hasta el momento no se había observado en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque el Partido Autonomista Nacional no era un partido moderno. Cuando hablamos de partido moderno, es prácticamente un partido como lo conocemos hoy. Un partido que tiene representación en todo el país, que uno puede, tener representantes tanto a nivel municipal, provincial como nacional, que que dentro de un mismo partido que tienen esta actividad, comparten una visión del Estado, de sus políticas, que tienen una organización interna, que tienen elecciones internas. Bueno, todas estas características que yo les acabo de dar no se daban en el Partido Autonomista Nacional. El Partido Autonomista Nacional, justamente, si bien era un partido político, era una suerte de acuerdo, ¿no? Una suerte de acuerdos que se efectuaban entre los candidatos a presidente, que en general venían de Buenos Aires, con los partidos del interior. Entonces no había una plataforma de gobierno unificada entre ambos, sectores. Se unían para las elecciones y, pero no tenían todas estas características que sí tiene la Unión Cívica Radical, por eso es considerado un partido moderno, y que de ahí en más los partidos en general tienen estas características, tanto el Partido Socialista, luego el peronismo, etcétera, tienen estas características justamente de partido moderno. Bueno, también uno podría preguntarse por qué lo tiene la Unión Cívica. Bueno, justamente una de las cuestiones tiene que ver con el cambio que se da a través de la ley Sáenz Peña. Esas leyes que nosotros denominamos ley Sáenz Peña, pero que son varias leyes, cambian, otorgan no solamente condiciones de mayor transparencia en el proceso eleccionario en sí mismo, sino que cambian las reglas del juego. ¿Por qué? Bueno, porque establecen la obligatoriedad del voto, porque entonces no es solamente que los partidos políticos tienen que captar a quien decide votar voluntariamente, sino que tienen que tratar de en todos los que están habilitados para votar, ¿no? Y, no solamente eso, sino, por ejemplo, también porque incorpora el sistema de lista incompleta, ¿no? Y en función de eso, entonces, permite la participación de la primer minoría. En función a eso, entonces, es que vemos cómo, los partidos ya tienen que tener una representatividad en todo el país, tienen que tener una organización interna, y a partir de este momento es donde podemos empezar a observar este tipo de organizaciones puertas hacia adentro, particularmente lo que estamos analizando de la Unión Cívica Radical. Ahora bien, respecto del tema del tipo de liderazgo que efectúa Irigoyen, una vez que ya están, en el poder, Irigoyen lleva adelante lo que es, una de las primeras experiencias que se ve en la Argentina de una política de masas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, justamente porque esto tiene que ver con, por así decirlo, la identificación de la nación con el Partido Radical, o viceversa, el Partido Radical con la nación, en donde, quienes gobernaban entendían que el radicalismo expresaba los principios, los lineamientos de la nación misma, y en función a eso, entonces, se genera, esta suerte de visión conjunta entre ambas cuestiones, de identificar los ideales del Partido Radical, del partido gobernante, con la nación misma. Básicamente, la confusión, por así podríamos decirlo, de lo que hoy conoceríamos como gobierno, por un lado, con el Estado,
¿no? Una cosa es el gobierno, que es quien gobierna actualmente, y otra cosa es el Estado argentino, ¿no? Que el Estado argentino trasciende justamente a uno o a otro gobierno. Y en ese esquema justamente de una política digamos, de este liderazgo más masivo, en donde, como yo les mencionaba recién, se buscaba, digamos, el voto ya de todos los que obligatoriamente tenían que votar, ya no era optativo. Esta política de masas tiene, digamos, como contrapartida o como una de las medidas que lleva adelante el radicalismo, que tiene que ver con el ofrecimiento de cargos públicos. ¿Bien? En ese sentido, entonces, el ofrecimiento de cargos públicos permite, ¿no?, el acercamiento o la afiliación por parte de ciudadanos comunes que quizás no estaban vinculados por la política, pero que comienzan a vincularse a ella o acercarse al, eh, al radicalismo. Otras cuestiones interesantes a analizar durante el gobierno de Irigoyen tienen que ver con el impacto de la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial que comenzó digamos, a partir de 1914, se extiende hasta 1918, y en función a ello es que la Argentina ya venía con una posición neutral, con el gobierno anterior al de Irigoyen, e Irigoyen mantiene la neutralidad, pero él, digamos, la promueve como una neutralidad de tipo activo. ¿Qué supone esto? Bueno, justamente nosotros, esto ya, digamos, no hay un cambio acá en el 16 respecto en cuanto a la cuestión económica, qué modelo se aplica justamente el modelo agroexportador, en donde se sigue aplicando el modelo agroexportador, en donde la Argentina se presenta en el mercado internacional como el gran exportador de materias primas e importador de producto manufacturado. Lo cual, en un ámbito de guerra mundial, esta neutralidad activa posiciona a la Argentina en justamente una forma digamos, de vender esos productos agropecuarios, digamos, esas materias primas esenciales en un contexto de guerra, a ambos bandos de esa guerra mundial. Lo cual va a suponer, y esto lo van a ver en la próxima clase, que durante digamos, la presidencia posterior a la de Irigoyen, la Argentina va a recibir digamos, todos esos pagos de esas ventas que se efectuaron en el marco de la guerra. Lo cual, entonces, esta guerra a la Argentina, particularmente durante el gobierno de Irigoyen, desde el punto de vista económico, le permite una reactivación interesante de este modelo agroexportador. Y otra cuestión también que es muy importante tener en cuenta es justamente el surgimiento de esta nueva derecha. La nueva derecha ustedes lo podrán encontrar en el glosario, es una definición que hemos elaborado en la cátedra, que es importante que ustedes la tengan en cuenta, porque digamos, es una ideología que se comienza a gestar durante la época de los gobiernos radicales y que tiene, digamos, su entrada en escena a partir del golpe de 1930. Esta es una nueva derecha que en este caso ya es antiliberal. En general la derecha, digamos, por definición uno la podría definir como 100% liberal y democrática. Bien, digamos, la derecha participa de elecciones. En este caso nos referimos justamente a una nueva derecha, por eso es el concepto de nueva derecha, en donde es una derecha antiliberal, antidemocrática, bueno, y que digamos, se va a ir gestando y que, como les anticipaba, va a tener su mayor digamos, participación o entrada en escena a partir del golpe de 1930, el primer golpe de Estado. Otra de las cuestiones importantes a destacar tiene que ver con lo que acá denominamos como cuestión social, ¿no? Y acá hay dos imágenes que muestran un poco dos momentos. Por un lado, el tema de cómo responde Irigoyen frente a esta cuestión social. Como también les hemos anticipado, el concepto de cuestión social, que también lo tienen definido en el glosario, tiene que ver con justamente las demandas que surgen de una sociedad diversa, heterogénea, que tenía distintas necesidades, y de qué manera los distintos gobiernos van respondiendo. Bien, habíamos anticipado en el bloque anterior que, por ejemplo, habían habido medidas que buscaban reprimir la cuestión social, ¿no? Como por ejemplo la ley de defensa social o la ley de residencia. Bueno, en este caso, Irigoyen toma otra postura, ¿no? Y como el Power les indica, justamente toma la postura de arbitraje.
¿no? Entonces, lo que hace Irigoyen es arbitrar en los conflictos laborales entre las necesidades que tienen los trabajadores y los empleadores. Ese es, digamos, el principio general. Salvo cuando es entre socialismo, anarquismo y sindicalismo. Bueno, cuando la organización gremial Profe, tuviera una participación, digamos, una ideología anarquista, en ese profesor, caso, sí, disculpe, pero Disculpe, se le se cortó. cortó bastante antes. Se cortó. Ujú. Se a ver cortó ahí un si se segundo mejora. largo y no se acabó. Arbitra entre los trabajadores y empleadores. Y ahí se quedó. Ok. Bueno, ahí me dicen si se mejora o sigue cortado. ¿Se escucha? Bien, profe. Sí, se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahí Ok, sí se me escucha. me avisan cualquier cosa y si no, saco el power y después se lo subo. Bueno, entonces, retomo un poco. En función a eso, digamos, el principio general, que digamos, la innovación que trae Irigoyen es este rol de arbitraje. En la gran mayoría de los conflictos hace uso de este rol de arbitraje, en donde, digamos, negocia entre las necesidades que tienen los trabajadores y los empleadores. Ese es el principio general. Ahora bien, este rol de árbitro no se da siempre. Existen algunas excepciones en donde el mismo gobierno radical utiliza la represión frente a las demandas de los trabajadores. ¿Eso cuando se da? Bueno, en general cuando la conformación de la agrupación sindical, de que se trate, tenga extracto anarquista. Y en este sentido ya habíamos visto la diferencia entre anarquismo, socialismo y sindicalismo. En general, al menos en esa época, las agrupaciones sindicales que habían, que no eran muchas, pero las que habían, estaban conformadas por sectores más o socialistas o anarquistas. Habíamos visto que el socialismo sí participa en el Estado, o sea, busca participar en el Estado. El socialismo, retomo ahí, cree justamente que el principal opresor del hombre es no el Estado en sí mismo, sino el capitalismo, y en función a eso lo que busca es poder participar en el Estado para, digamos, llevar adelante esta propuesta socialista de mayor igualdad. Digamos, en una vereda parecida pero diferente está el anarquismo. El anarquismo en realidad va un paso más allá. Dice, no, en realidad el problema no es el capitalismo en sí mismo, el problema es el Estado. Y la organización del Estado es justamente la que oprime al hombre, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el anarquismo lo que busca es romper el Estado, descreer del Estado. Entonces, respecto de aquellas agrupaciones gremiales que tengan una conformación más anarquista, ¿no? El gobierno lo que busca es, en este caso, la manera en la cual respondió es a través de la represión. Y dos hechos que se dieron durante el gobierno de Irigoyen de represión son lo que se conoce como la Semana Trágica en los talleres Bacena, Buenos Aires, y la Patagonia Trágica en los talleres patagónicos. Bien, son dos hechos en donde el gobierno nacional reprime la protesta, las protestas laborales. Pero, digamos, lo importante es que tengan en cuenta cuál es el principio general, cuál es la excepción y por qué se da esa excepción, ¿no? Justamente por este extracto anarquista que tenían esas protestas. Y porque, desde el punto de vista del gobierno, ellos entendían que con aquellas que tenían extracto socialista tenían que tratar de negociar a fin justamente de no, de que el socialismo no tuviera mayor apoyo por parte de la población, porque ellos sí competían en elecciones. En cambio, con el anarquismo, que no competían en elecciones, no tenían por qué negociar. Ahí está también el fundamento de por qué algunos conflictos laborales toman esta postura y frente a otros toman una postura más extrema el gobierno. ¿Bien? Y otra de las cuestiones interesantes, y que a ustedes también, a mí me parece fundamental que analicemos y que a ustedes los atraviesa porque son estudiantes universitarios, tiene que ver con la reforma universitaria de 1918. Esta reforma universitaria también es importante decirlo. No era una propuesta original de Irigoyen,
¿no? Esta reforma universitaria surge justamente en la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, y lo que hace el gobierno es tomar esta lucha y darle, por así decirlo, su cauce, encaminarla, instrumentarla, ¿bien? Pero no era una, digamos, de sus banderas propias, ¿no? Sino que toma este reclamo y lo encausa. ¿En qué se refiere esta reforma universitaria que se dio en el 18, que fue tan trascendental? Bueno, en primer lugar, en la renovación de planes de estudio y programas. Hasta el momento se venía con se enseñaba los planes de estudio, los programas eran desde una bibliografía muy clásica, muy vinculada con la religión, particularmente en Argentina, con la Iglesia Católica, con la religión católica, y los estudiantes que son quienes llevan adelante esta protesta, y ahí ustedes tienen la imagen emblemática de esta reforma universitaria de 1918, tiene que ver justamente con esto, ¿no? La Argentina ya estaba en un proceso de... la Argentina tiene una conformación muy heterogénea todavía por toda la inmigración, heterogénea en cuanto a sus costumbres, sus idiomas, sus de relacionarse, pero el ámbito universitario había quedado dentro de la parte educativa en justamente... ¿Se corta? Sí, profe. Sí, se cortó un poco. Voy a dejar de compartir, a ver si ahí mejora un poquito. Se entrecorta, a medida que va hablando, se va como entrecortando y no se termina, digamos, de entender lo que está diciendo. Ok, ¿ahí mejor? Y ¿Ahí un poco mejor? Sí. Ok, bueno, igual el Power tenía que ver con eso, hasta ahí llegábamos, igual ya lo vamos a subir, no hay ningún problema, prefiero que me escuchen un poco mejor así sin presentarle el Power. Lo que les decía, en función a, esto que tiene que ver esto de la actualización de los planes de estudio y de los programas. En el ámbito educativo, la universidad era, digamos, el último nicho que había quedado sin ser atravesado por ese proceso de laicidad, ¿no? Nosotros dijimos, ustedes vieron en el bloque anterior, justamente la ley 1420, que establece la educación primaria, obligatoria, gradual y laica. Bien, entonces ahí ya se ve una separación del Estado respecto de la Iglesia Católica. Bueno, en este caso todavía, digamos, la conformación misma de la universidad se había dado vinculada a la religión. Entonces, bueno, justamente en base a eso, uno de los reclamos tenía que ver con eso. Digamos, la actualización de los programas y de los planes de estudio en base, digamos, a una educación más laica, pero no solo eso, sino también a actualizarlo, a renovarlo, a poder, digamos, tener en cuenta otros autores más actuales y no tan tradicionales. Otra de las cuestiones que tenía que ver era, digamos, del acceso a los cargos por concurso, ¿no? Que los docentes digamos, de los reclamos, esto siempre es un reclamo de los estudiantes, bueno, que los docentes accedieran a los cargos por concurso. Esto también era uno de los reclamos que tenían los estudiantes. Otra de las cuestiones que también surge en ese reclamo, en esa toma que se efectúa en Córdoba, que arranca en Córdoba, tiene que ver con la participación de los estudiantes en el gobierno universitario. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ese momento no tenían participación, ¿no? Ustedes sabrán, y esto seguramente lo habrán visto, cuando tuvieron digamos, cuando tuvieron la ambientación universitaria, etcétera, cómo está conformado el gobierno de nuestra universidad y de nuestra facultad. Y actualmente, digamos, cada uno de los claustros son quienes componemos la universidad, docentes, graduados, estudiantes y personal de apoyo, tenemos representación en estos órganos colegiados, ¿no? A nivel facultad sería el consejo directivo y a nivel universidad sería el consejo superior. Bueno, en ese momento no había participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, lo cual supone justamente que no pueden participar en la toma de decisión. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, digamos, lo que se buscaba justamente era tener mayor participación de los estudiantes en este gobierno universitario.
es una decisión muy importante, digamos, la que se logra, justamente porque marca un antes y un después. No es lo mismo poder tener voz, poder expresar las ideas y las necesidades de los estudiantes, de un actor tan trascendental en el proceso educativo, que no tenerla. Entonces, a partir de allí, los estudiantes comienzan a tener participación justamente en el gobierno de la universidad. Bien, y esa participación, bueno, ha ido, digamos, cambiando. En general, cada vez ha sido más, no solamente a través de los centros estudiantes, sino propiamente en el gobierno de la universidad. Bueno, otra de las cuestiones también que se flexibiliza con esta reforma universitaria y tiene que ver con la asistencia. En ese momento la asistencia era obligatoria a todos los cursos y por lo tanto había personas que trabajaban y no podían asistir. Bueno, digamos, lograron que tuvieran cierta flexibilidad la asistencia a los cursos y que en cierta manera se ayornara un poco la universidad no nos olvidemos que el comienzo del siglo XX es un comienzo a nivel mundial complejo, digamos, diverso, heterogéneo, en donde se produce en 1917 el triunfo de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, digamos, ideas comunistas, hay todo un cambio, un movimiento ideológico que impacta no solamente en las organizaciones sociales, sindicales, en la sociedad en general, sino también en los lugares de generación de conocimiento, en donde se producen también estos debates, en donde, hay el espacio justamente para... Y la universidad, o los estudiantes de ese momento no querían que la universidad estuviera ajeno a poder leer a estos nuevos autores, poder interpelarse, poder analizar cuáles eran esas nuevas ideas que estaban, se daban en ese momento. Entonces, es muy importante, haciendo una recapitulación del gobierno de Irigoyen, que tengan en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, ¿cómo Irigoyen llega al poder? ¿No? ¿Cómo se da ese resultado eleccionario? ¿De qué manera accede al poder? Que esa mayoría no es absoluta y que en función a eso él va a tomar estas medidas de intervenciones federales en las provincias opositoras. ¿Cómo responde la oposición al partido de gobierno, que tiene que ver con estas interpelaciones parlamentarias? Y justamente, cómo responde el mismo oficialismo a su lema de reparación y constitución. ¿Qué se entiende por ese lema de reparación y constitución? Que era su objetivo primigenio al comienzo, de su gobierno, y luego después, cuando pasa a ser partido de gobierno, si puede llevar adelante, si no, justamente porque, efectuar interpretaciones parlamentarias es justamente ir un poco en contra o interpretar en sentido contrario lo que establece justamente la Constitución. Una intervención federal, lo que quería decir, se da en una situación de extrema, necesidad, no por una cuestión política como en ese momento. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también analizar el aspecto económico en el marco de la Primera Guerra Mundial, de qué manera la Argentina continúa desarrollando ese modelo exportador, de qué manera la Argentina se presenta con una neutralidad activa, y en última instancia lo que analizamos recién, esta cuestión social, cómo responde Irigoyen respecto de los conflictos laborales, con una postura en general de arbitraje, ¿no? De negociación entre los requerimientos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales que representan. Se cortó. Se le volvió a trabar. Se cortó, profesor. Anarquista. Sí. ¿Se escucha? Decíamos que se había cortado. Ahora sí. Quedamos en que tener un árbitro. Perfecto. Se quedó congelado un segundo y volvió. Bien, les decía entonces, ya estoy cerrando igual, que cuando la agrupación gremial tenía una ideología más anarquista, el irigoyenismo lo que hacía, era reprimir. Y esto es justamente en función de lo que yo ya les explicaba, que tiene un fundamento, no es porque sí, ¿no? Y los ejemplos de eso lo vemos en la protesta de la Semana Trágica y de la Patagonia Trágica en 1919 y en 1921. Y finalmente, el tema de la reforma universitaria, que, al radicalismo es algo, de un impacto social muy importante, en donde el radicalismo, al tomar esta bandera, tomar este reclamo y vehiculizarlo, es decir, permitir que esto suceda,
también gana muchos adeptos, y sobre todo, digamos, de la parte juvenil, ¿no? Entonces, le da, digamos, un aire a este radicalismo que poco a poco se va sentando en el gobierno y ya se presenta a las elecciones del 22 con digamos, otro candidato, porque la Constitución del 53 estaba vigente en ese momento, establecía que el Poder Ejecutivo tenía una duración de 6 años sin reelección. Por lo tanto, Irigoyen está 6 años, de 1916 a 1922, y en el 22 se requería un cambio. Y en función a eso, entonces, el radicalismo es que digamos, comienza, digamos, a analizar quién podría ser el candidato, y el candidato elegido es Marcelo T. de Alvear, que justamente es radical, pero es de un extracto un poco más conservador, más cercano a la derecha, por eso va a tener un vínculo con la oposición distinto. Justamente porque, digamos, por un lado por la cuestión ideológica que él tiene, pero también por otro lado por, digamos, producto del resultado de las elecciones, que viene dando mayor participación del electorado y por otro lado mayor apoyo también a este radicalismo. Así que bueno, de esta manera iríamos cerrando esta primera parte del primer gobierno de Irigoyen, de los gobiernos radicales, y el día miércoles verán con la profesora Massi el gobierno de Alvear, la segunda experiencia corta del gobierno de Irigoyen y el cierre de esta unidad que tiene que ver con el primer golpe de Estado en la Argentina que se da en 1930.